Amén. Dios sea glorificado en este día. Amén. Amén. Que el Señor reciba de nuestra vida toda honra y toda gloria. Amén. Y nos permita en esta tarde ser edificados a través de su palabra. Amén. Nos permita a Él poder recibir su palabra con humildad y reconocer, ¿cierto?, lo que Dios en este día tiene para su vida y para la mía. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. El nombre que es por sobre todo nombre, mi hermano. Amén. El más poderoso, el más grande, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Pueden tomar su asiento. Vamos a pedir al Espíritu Santo que en esta tarde Él hable, cierto, a nuestra vida, que el consejo de su palabra llegue a nuestros corazones. Bueno, habiendo leído este versículo bíblico, podemos entender, cierto, de qué vamos a hablar hoy día. Todos sabemos, cierto, que el pueblo de Israel fue llevado al desierto para llegar a ese lugar que Dios le prometió, ¿cierto? A la tierra prometida, donde dice la palabra que fluye leche y miel. Qué bendición más grande tenía este pueblo, mi hermano, cuando recibió esta promesa. Amén. Amén. El Señor, en su misericordia, sacó a su pueblo de la esclavitud. Todos sabemos cómo vivía el pueblo del Señor en ese tiempo. Si usted no ha leído la palabra, a través de las diferentes películas cristianas que se han hecho, podemos ver cómo el pueblo fue afligido, ¿cierto? Cómo el pueblo fue esclavizado, el pueblo fue humillado, pasó mucho trabajo, ¿cierto? Y el Señor despertó un clamor, ¿cierto?, en el pueblo del Señor, hasta que Dios se conmovió de su pueblo y pudo empezar a tratar con él. Pudo empezar a hablar a sus corazones y a través de este clamor el Señor escuchó, ¿cierto?, a sus hijos y levantó a Moisés. Amén. Este siervo de Dios tan valiente que fue escogido para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero la verdad que a lo mejor ustedes no lo saben. Yo cuando lo estudié, cuando lo leí, me sorprendí grandemente porque me encontré con para mí una noticia increíble. En la palabra está, no es algo que lo digan las diferentes tipos de redes sociales o los estudiosos de la palabra, sino lo dice la palabra misma. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver ahí qué nos dice la palabra del Señor para desarrollar este mensaje. ¿Amén? Ahí está. Dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Sir, hasta Cades Barnea. Hermanos queridos, el pueblo de Israel podía haber llegado a la tierra prometida en 11 días. 11 días era lo que el Señor tenía estipulado para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años, mi hermano.
El Señor tenga misericordia de nosotros, así como un día lo tuvo de ellos, mi hermano. Porque la verdad que si usted se pone a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que demoró tanto tiempo en obtener esa promesa? Aquí vamos a ver qué fue lo que fue pasando durante cada jornada en el desierto para que el Señor decidiera hacerlos caminar en círculos. La verdad que el pueblo, a raíz de varias situaciones que se dieron mientras estuvieron en el desierto, ellos daban vuelta en círculo, no pudiendo llegar, ¿cierto?, al destino. Podemos ver que el pueblo fue llevado a un campo de entrenamiento, mi hermano. La verdad que el Señor tenía que tratar con su pueblo durante este largo tiempo, porque a medida de que el pueblo entró, ¿cierto?, en este camino, fueron desarrollándose varias situaciones. Sabemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos salieron abastecidos, ¿cierto? Llevaban agua, llevaban comida, llevaban animales, llevaban oro, llevaban plata, llevaban joyas preciosas, porque los egipcios, con el miedo que le causó las plagas, ¿cierto?, ellos dieron todo lo que les pudieron dar al pueblo para que se fueran rápido. Lo único que querían era que el pueblo de Israel saliera de Egipto para ya no ser más atormentados por las plagas que estaban sufriendo, ¿cierto? Entonces, el Señor los sacó ricos, los sacó con de todo, no necesitaban nada. Una vez que cruzaron el Mar Rojo y vieron, ¿cierto?, esa tremenda bendición de que el Mar Rojo fue abierto para ellos y luego cerrado para sus enemigos, una tremenda, ¿cierto?, bendición que recibieron y que pudieron ver sus ojos. Al otro lado hubo canto, hubo la alabanza, hubo adoración para Dios, reconociendo, ¿cierto?, de que el Señor ya lo había sacado de la esclavitud, y después de ver esa tremenda, milagro de que ese mar se abriera para ellos, estaban contentos, estaban felices de ver, ¿cierto?, cómo el Señor había hecho ese milagro para ellos. Y yo creo que cualquier persona hubiera quedado atónita de ver cómo un mar se abría y cómo ellos podían caminar con las tremendas, ¿cierto?, olas como muros a los costados. Yo creo que tal vez sintieron miedo, no sé, por la situación, pero Moisés, que era el líder, les decía que avanzaran, para que pudieran, ¿cierto?, llegar al otro extremo. Fue así como después que el pueblo del Señor pasó por el mar, fueron cerrados, ¿cierto?, esas aguas, y nuevamente se convirtió en el mar, y el pueblo de los egipcios fueron destruidos. Ellos cayeron allí en medio de esas aguas, porque era el propósito de Dios, de que no les hiciera daño a sus hijos. Vamos a, no sé, mi hermano, si me puede proyectar lo que les dejé delante, para que tengamos una claridad de lo que estamos hablando en esta hora, que nos va a dar también un poco más de claridad. El desierto, mi hermano, se caracterizaba por ser un suelo seco, con temperaturas extremas y una vegetación muy limitada, ¿cierto? La promesa era una tierra donde fluía leche y miel. Pero como les decía, llegaron allá muy contentos, muy agradecidos,
con todo tipo de riquezas, con todo tipo de víveres, pero en el camino, mi hermano, como nos pasa a nosotros también cuando estamos en nuestra casa abastecidos, cuando estamos calentitos, cuando hay dinero, cuando hay despensa, cuando hay salud, nos sentimos, ¿cierto?, contentos, agradecidos por lo que tenemos y como cualquier ser humano, viendo que no nos falta nada y que por eso esta humanidad, ¿cierto?, se siente tranquila, se siente conforme, porque no le falta nada. Entonces sucedió que después de esta alegría, de este gozo, de esta tranquilidad que el pueblo tuvo, comenzó a acabarse, ¿cierto?, lo que ellos llevaban para alimentarse. Empezó a faltar el agua, empezó a faltar el pan, empezó a faltar la comida. Porque todos sabemos que por mucha despensa que tengamos, si no volvemos a cargar nuestra despensa con mercadería, en algún momento se va a acabar. Que fue lo que le pasó al pueblo de Israel en esta situación. Y allí, mi hermano, el pueblo comenzó a tener en su corazón cosas que al Señor le fueron desagradables. Como puede pasarnos a nosotros, ¿cierto?, en este tiempo también, cuando nos empieza a faltar, cuando empezamos a tener complicaciones de salud, económica o de cualquier índole, mi hermano, y empezamos a tener otra actitud con el Señor. Ya no es una actitud de gratitud, ya no es una actitud de alabanza, ya no es una actitud de postración delante del Señor, sino una actitud de queja, tal vez, de sentirnos que lo que teníamos ya no está, y obviamente desear todo aquello que teníamos antes, incluso tal vez cosas que teníamos en el mundo, mi hermano, desear cosas que en el tiempo pasado teníamos y que ahora no tenemos. Porque si bien es cierto, esta carne siempre se acomoda a lo que es grato para ella, ¿cierto? Y esta carne siempre quiere tener las comodidades, a veces envidiar lo que otro tiene o lo que tuvimos tiempo anterior a servir al Señor. Todo lo que hemos perdido en cuanto a lo pasado, mi hermano, no tenemos que anhelarlo ni desearlo en nuestro corazón, porque son cosas que el Señor ya sacó de nosotros. Y lo que tenemos hoy es nuestro presente, y lo que tenemos hoy es lo que tenemos que agradecer, porque Dios en su misericordia nos da lo que nosotros necesitamos. A veces pedimos más de lo que necesitamos, o pedimos cosas que nosotros pensamos que necesitamos, pero en realidad no las necesitamos. Y es por eso que Dios, en su soberanía y en su conocimiento, Él nos da lo que realmente necesitamos. Y dice que con eso tenemos que estar contentos, dice la palabra, conformes. Así dice su palabra, que tenemos que estar conformes con lo que tenemos. La promesa era una tierra llena de bendiciones, ¿cierto? En el proceso había que enfrentar varios obstáculos para llegar a la tierra prometida. Pero cuando empezó a escasear, cuando empezó a faltar, vino el miedo a los hijos del Señor, ¿cierto? Cuando el pueblo se vio perseguido, tuvo miedo. Después llegó la sed, no había agua para tomar, no había eso tan importante que se necesita, sobre todo, ¿cierto?, en un lugar como el desierto, donde el sol arrasa,
donde las temperaturas son muy altas. Y sabemos que una de las cosas para mantenerse vivo es el agua. Entonces empezaron los reclamos. Empezaron, ¿cierto?, a lanzarse contra el líder, que en este caso era Moisés. Y si bien es cierto, Moisés fue elegido para llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida, él no tenía ningún poder para hacer algún cambio o para proveerle lo que el pueblo necesitaba. El único que podía hacer eso era Dios. Y muchas veces lo hacía a través de Moisés. Y esa es una de las cosas importantes que nosotros como pueblo debemos entender. Dios nos usa, pero el poder es de Él. Dios nos usa, pero la gloria es de Él. Moisés siempre mostró delante del pueblo humildad. Mostró delante del pueblo que él era solo un siervo, que necesitaba, ¿cierto?, la dirección de Dios, que necesitaba ser guiado por el Espíritu de Dios para poder llevar adelante esa gran tarea. Y es por eso que nosotros, mis hermanos, tenemos que tener claro que del Señor siempre va a ser la gloria. No importa lo bien que usted lo haga, no importa dónde el Señor lo mande o a lo que le mande hacer, del Señor es la gloria, porque en nosotros, mi hermano, no hay nada como humanos que podamos llevar delante de la presencia del Señor. Dice que no importa lo que hagamos, ¿cierto? De Él siempre va a ser la gloria, porque nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer. Amén. Entre estos obstáculos que el pueblo tenía que vencer o que pasar, ¿cierto? Fue este tema del agua, que fue una de las cosas por las cuales Moisés tuvo que clamar delante de Dios para poder suplir esta necesidad tan apremiante para el pueblo. Recuerden que había muchos niños. Allí se contaban en ese tiempo, como en el tiempo de Jesús, se contaban solo los hombres. No se contaban ni las mujeres ni los niños, así que era un tremendo pueblo. Era mucha cantidad de personas las que iban y las que estaban siendo guiadas por Moisés. Entonces, imagínense, nosotros a veces vemos a nuestro pastor también un poco... se siente un poco sobrepasado por algunas situaciones con la iglesia. ¿Y nosotros cuántos somos? 60 personas. Imagínense el pueblo de Israel. Y eran tantos. ¿Cómo se sentía ese hombre? Porque era un hombre, mi hermano. Era solo un hombre que el Señor eligió entre muchos para llevar a ese pueblo adelante. Mire, el viaje directo al monte de Sinaí hasta la frontera sur de Canaán era de 300 a 400 kilómetros. Una distancia que a pie y en grupo tomaba 11 días de marcha normal según las escrituras. En Deuteronomio 1:12, que es el versículo que leímos, aunque por la multitud el desplazamiento real directo pudo rondar en las 2 semanas. Era lo máximo que se podía demorar en llegar a la tierra prometida. Según el libro de Deuteronomio 1:2, el viaje directo desde el monte de Oreb, Sinaí, hasta Cades Barnea, en la frontera sur de la tierra prometida, tomaba exactamente 11 días de marcha a pie por el camino del monte de Seir. El siguiente. Distancia en kilómetros, aproximadamente 350 kilómetros en línea recta o de ruta directa desde el área del Sinaí hasta el límite sur de la tierra prometida. Tiempo original estimado, la Biblia dice en Deuteronomio 1:2 que hay 11 días de camino desde Oreb, Sinaí, por el camino del monte de Seir hasta Cades Barnea, que era la puerta de entrada a Canaán. El tiempo real final, debido a la desobediencia y falta de fe del pueblo, al enviar los espías, el viaje de 11 días se convirtió en un castigo de 40 años de recorrido por el desierto. Hermano querido, que a nosotros no nos pase esto.
Ayúdanos, Señor. El pueblo de Israel fue desobediente, fue idólatra, fue contumaz, se levantó sobre el líder que el Señor había levantado, se levantó contra Dios mismo, porque Dios en su palabra, cierto, tenían que seguir todo lo que Moisés les decía que hicieran. Pero el pueblo se rebelaba una y otra vez contra el líder y contra Dios mismo. Entonces esto fue llevando a que este recorrido se fuera alargando, se fuera alargando, se fuera alargando. Nosotros hoy estamos en el desierto, mi hermano. Al igual que ellos, debemos enfrentar tiempos adversos, luchas y muchas dificultades que la vida nos trae. Cada uno vive su propio desierto. Si bien es cierto, algunos desiertos son más trágicos que otros, algunos son más llevaderos que otros, pero el recorrido y el tiempo que nosotros permanezcamos ahí tiene que ver con nuestra obediencia, tiene que ver con nuestro sometimiento a Dios, tiene que ver con nuestro sometimiento a lo que Dios nos habla en su palabra, mi hermano. No es una cosa antojadiza que hoy día hago lo que Dios me dice y mañana no. Que hoy día me someto a la palabra del Señor y mañana no. Que hoy día tengo ganas de servir al Señor y mañana no. Dios tenga misericordia de nosotros, porque la verdad que somos muchas veces rebeldes, nos comportamos como niños, somos de repente de temporada, mi hermano. A veces estamos en verano, a veces estamos en primavera, a veces estamos en invierno. Y según la temporada es como servimos a Dios. Cuando Dios está presente en todas las temporadas de nuestra vida, sean buenas, sean malas, sean en abundancia, sean en escasez, sean en alegría, sean en tristeza. Dios siempre está presente en nuestro desierto y en nuestras temporadas. El pueblo caminó en círculos. Fue un verdadero entrenamiento físico, mental y espiritual lo que tuvieron que vivir. No tenían mapas ni tenían calendarios, como nosotros el día de hoy. No había horario. Todos sabemos que el Señor en ese tiempo todavía no llegaba nada de la tecnología, así que tenían que vivir como se vivía en ese tiempo. Fue en medio de la necesidad cuando descubrió verdaderamente el corazón del pueblo el Señor, como lo puede descubrir hoy día a nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón cuando estamos viviendo en el desierto? ¿Cómo se comporta nuestro corazón cuando estamos en medio de la adversidad? Porque a veces es fácil, mi hermano, cuando no estamos pasando necesidad, decir que no importa lo que pasemos, yo siempre voy a permanecer fiel, ¿cierto? Pero cuando nos toca vivir a nosotros ese periodo, nos damos cuenta que hablar no es lo mismo que pasar por la necesidad. Entonces ahí es donde revelamos realmente qué clase de hijos de Dios somos. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar en ese proceso? Dependiendo de la postura de nuestro corazón. Porque eso fue lo que Dios veía en el pueblo de Dios, la postura del corazón. Porque sabían que Dios había abierto el mar rojo para ellos. Sabían que Dios los había sacado del pueblo de Egipto, de esa esclavitud tan grande que vivieron. Pero cuando se vieron enfrentados a estas situaciones, entonces retrocedían. Y venía la queja, y venía el miedo, y venía, cierto, la rebelión del pueblo. El río Jordán era lo único que los separaba de la tierra prometida, geográficamente hablando. Porque lo que realmente los separaba no era el Jordán,
sino el corazón rebelde que tenían. Por eso Dios los tenía en ese proceso, para que aprendieran a confiar plenamente en Él. Porque ellos habían visto el poder y la gloria de Dios. Estuvo frente a sus ojos. Pero aún así ellos dudaban. Aún así ellos temían. Aún así ellos decían: nos vamos a morir de sed. Nos trajiste a morir a este lugar. Imagínense cómo se sentía Moisés cuando recibía esos reclamos. Porque qué terrible para un líder, mi hermano, tener que enfrentar esa situación. Cuando cruzaron el Mar Rojo y vieron la gloria de Dios en su máximo esplendor, podrían haber recordado en ese momento, ¿cierto?, lo que habían visto y el poder que Dios había mostrado a través de eso. Pero no fue así con mi hermano. A medida que transcurrían los días, la alegría comenzó a apagarse, donde luego el descontento y la murmuración, la duda, y finalmente la desobediencia llegó a sus vidas. La sed, el hambre y el cansancio comenzaron a debilitar su fe, y se manifestó la rebelión de su corazón en él. Bueno, Dios en esta tarde nos está amonestando y haciendo reflexionar acerca de la postura de nuestro corazón en medio de la adversidad, en medio del desierto que estemos pasando. Mi hermano, yo desconozco completamente su situación hoy día. Cada uno tenemos una intimidad que muchas veces la cuidamos y la reservamos para nosotros. Pero el Señor la conoce. El Señor la conoce. Entonces también el Señor conoce la postura de su corazón en este momento, en medio de ese proceso que usted está viviendo, en medio de la dificultad que usted está viviendo. ¿Está reclamándole al Señor por lo que está pasando? ¿Está quejándose delante de Él? ¿Usted siente que no lo merece? ¿Usted siente que Dios no es bueno con usted? ¿Qué está pasando en su mente? ¿Qué está pasando en su corazón cuando está viviendo el proceso? Dios desnuda nuestro corazón, mi hermano. Porque a veces estamos pasando una situación, oramos delante de la presencia del Señor y no, Señor, si yo sé que usted lo hará, si yo sé que usted tiene poder. Y después alguien nos pregunta: ¿cómo estáis? Pues mal, yo no le veo salida al problema. Entonces con nuestra boca le decimos al Señor que creemos en Él, pero después con nuestra misma boca echamos a tierra todo lo que habíamos dicho que iba a pasar, todo lo que habíamos dicho que el Señor podía hacer. Y el Señor también nos amonesta, porque también dice la palabra que de nuestra boca no debe proceder, ¿cierto?, bendición y maldición. Las dos cosas juntas no caminan, porque nosotros somos hijos de bendición, porque Dios nos llamó a bendición. Dios hizo en nosotros un cambio y tenemos que cuidarnos de lo que hablamos, tenemos que cuidarnos de lo que decimos delante de la presencia del Señor y cómo enaltecimos su nombre después. Porque ¿qué debiera de ser mi respuesta después a alguien que me pregunta? Yo estoy pasando mi proceso, pero el Dios que tengo es más grande. Yo estoy pasando por esta situación, pero Dios me va a sacar de ahí. Yo estoy enfermo, pero el Señor me va a sanar. Yo estoy pasando necesidad hoy día, pero mañana Dios me va a proveer. Eso es lo que no pasó en el pueblo de Israel, mi hermano. Aún viendo al Dios grande que tenía, aún conociendo al Dios que le había dado todo lo que tenía. ¿Qué había que tomar? Había que tomar decisiones, si avanzar o retroceder. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy día, mi hermano. Tomar una decisión en cuanto al servicio a Dios. Porque comenzaron a decir y a quejarse. Tuvieron todo lo que pidieron
y aún así se rebelaron. El Señor, tuvieron sed, encontraron un lugar donde había agua amarga y el Señor transformó esa agua en agua dulce para ellos, porque sabía que el pueblo tenía sed. Luego empezaron a quejarse. El Señor les mandó el maná. Y era tan hermoso la provisión diaria que Dios mandaba, que el Señor les pedía que recogieran lo necesario para el día. Que no recogieran más de lo que necesitaban, porque obviamente al día siguiente Él iba a volver a proveer. ¿Sí o no? ¿Lo hace el Señor con nosotros? Lo hace el Señor con nosotros. Y si el Señor le dio para hoy día cómase lo que el Señor le dio, porque mañana Dios va a proveer. Él va a seguir mandando ese maná diariamente. ¿Y qué hacían algunos? Recogían más de lo que necesitaban, pensando que tal vez mañana le iba a faltar. ¿Y qué pasaba con ese maná que guardaban? Se echaba a perder, mi hermano, no servía, porque era una orden de Dios. Recojan solamente lo que necesitan para hoy, porque Él el día de mañana le iba a proveer. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, mi hermano. Yo sé que esta humanidad cuesta. Muchas veces nos gusta a nosotros solucionar las cosas, ¿cierto? Decimos, no, voy a hacer esto, no, voy a hacer esto otro. Y no esperamos en la respuesta de Dios. Y así el Señor les puso una columna de fuego para la noche, para que no sintieran frío. Les puso una columna de nube, para protegerlos del calor. Y fue una seguidilla de bendiciones que el pueblo de Israel tuvo. Una seguidilla de bendiciones que pareciera que no vieran. Era como que el pueblo estuviera ciego, sin entendimiento, sin razonamiento, viendo que estaban en un lugar donde nadie les podía proveer más que Dios. Pidieron carne, Dios les dio codorniz. Pero aún así decían, no, en Egipto estábamos mejor. En Egipto estábamos mejor. Echaban de menos los higos, los pepinos, la carne, la cebolla y cuánta cosa, ¿cierto? ¿Cuántas cosas echaste de menos, mi hermano? De las que tenían y hoy no tienen. ¿Quiere volver atrás? ¿Quiere volver a Egipto? Dice la palabra que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Porque lo que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es clara. Guardar los mandamientos, ponerlos por obra para que vivas y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La fe, la obediencia y la perseverancia son las claves para pasar el desierto y ser vencedores. No hagamos nosotros que este proceso que estemos viviendo, que este desierto que estemos viviendo, seamos nosotros los que le estamos alargando. Seamos nosotros los que estemos prolongando el tiempo que estamos viviendo hoy día. Que nuestra mente sea renovada, que nuestro corazón sea purificado y que nuestra fe sea aumentada, mi hermano, para creer en esta palabra, porque es la misma que le entregó el Señor a Moisés. La tabla de la ley fueron las que Dios le entregó a Moisés para que pasaran, ¿cierto? Todo este proceso. Lamentablemente el pueblo fue duro, mi hermano. El pueblo no entendió. Cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, ¿qué hizo el pueblo? Levantó una estatua
para adorarla. Qué terrible, mi hermano, que el hombre pueda llegar a hacer estas cosas. Porque Moisés venía resplandeciente, bajando con las tablas de la ley, mientras el pueblo abajo estaba idolatrando una estatua de metal, teniendo al Dios vivo, teniendo al Dios más grande, al más poderoso, el cual había mostrado su gloria al pueblo, pero no le creyeron, quisieron adorar otros dioses. ¿Qué estamos adorando nosotros hoy día, hermano? ¿Hay alguna idolatría en su corazón? ¿Hay un altar en su corazón que está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en su vida, en su hogar, en su familia? Postremos nuestra vida delante de Dios. Abramos nuestro corazón a Él. Mostrémosle qué es lo que hay dentro de nosotros para que Él lo saque afuera. Para que estas tablas de la ley puedan entrar en nuestro corazón y podamos llevarlas por obra, mi hermano. No sacamos nada con venir a la iglesia, no sacamos nada con mostrarnos cristianos. Si no está verdaderamente entronado el Señor en nuestro corazón, si no está verdaderamente nuestra vida inclinada delante de Él. Aquí en el libro de Números 14, versículo 29. Mire lo que el Señor dice aquí. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Hermano querido, no pudieron entrar a la tierra prometida, murieron en el desierto. Solamente entraron los jóvenes, los que fueron creciendo en todo ese trayecto que tuvieron que recorrer, esos 40 años, donde sus ropas permanecieron intactas, donde su calzado creció con ellos. Aún así, no vieron al Dios al cual servían. No postraron su corazón y no pudieron recibir la bendición de entrar a esa tierra prometida. Que no nos pase eso, mi hermano. El Señor está hablando hoy día. El Señor está amonestando nuestra vida. Nos está haciendo reflexionar. Porque la palabra es coincidente siempre, mi hermano. Y lo que dice en Génesis y lo que dice en cada libro de la Biblia hasta llegar al Apocalipsis no se contradice. Porque es el mismo Dios el que está hablando. Es el mismo Dios el que está tocando. Es el mismo Dios que está transformando. Y lo hizo antes y lo hará ahora. Pero Él es un Dios justo. Y estos hombres, por la rebelión de su corazón, no pudieron alcanzar la promesa. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a la presencia de Dios? Ya sea cuando muramos o cuando el Señor venga con nosotros. Queremos alcanzar esa promesa, queremos alcanzar esa bendición. Pero no tenemos que tener esta actitud que tuvo el pueblo, mi hermano. Tenemos que razonar. Tenemos que ser movidos al entendimiento y a que en nuestro corazón haya un mover en el cual podamos hacer un cambio en nuestras vidas. Porque la iglesia nos salva. El leer la Biblia nos salva. El cantar y tocar un instrumento nos salva.
Lo que salga es una vida postrada, arrepentida y que glorifica el nombre del Señor. Que recibió a Jesucristo como Salvador y que hoy adora y que hoy pone su nombre en alto. Eso es lo que salva, mi hermano. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde. ¿Lo comían de balde, mi hermano? Trabajaban, eran esclavos. Pero aquí dice que ellos comían de balde el pescado. ¿Qué razonamiento tenían de las cosas? Si aquí eran afligidos. Los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Reclamaban porque el Señor les daba maná todos los días. Y ellos querían puerros, ellos querían ajos, ellos querían melones, querían cebollas, querían volver a Egipto, a saciar sus necesidades, sus deseos carnales. Cuando acá tenían todo lo que verdaderamente necesitaban. Dios tenga misericordia de nosotros. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Imagínense el peso que él sentía. Y cuando clamaba delante del Señor también, él tenía que hacer este reclamo. ¿Concebí yo a este pueblo? Decía Moisés. ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? Como lleva la que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres. Moisés también hacía reclamo delante de la presencia del Señor porque estaba cansado. Estaba cansado de todo este tiempo que estaba llevando este pueblo afuera para poder llegar a la tierra prometida. Pero el pueblo se levantaba una y otra vez en desobediencia, una y otra vez en queja, una y otra vez en reclamos. Y Dios ya estaba cansado, mi hermano, de todo esto. Y es por eso que no podían llegar, ¿cierto?, a la tierra prometida. Nosotros tenemos opciones hoy día, mi hermano. ¿Decidimos confiar o decidimos quejarnos? ¿Decidimos esperar o decidimos murmurar, como lo hacía el pueblo? ¿Decidimos creer o decidimos volver atrás? Es una decisión nuestra, porque Dios nos dio libre albedrío y nosotros decidimos qué queremos. Por eso Dios nos da la oportunidad de elegir aquí, porque cuando ya el Señor nos llame no hay nada más que hacer. Ya nosotros ya hemos tomado nuestra decisión y es ahí donde tenemos que tener la certeza de dónde vamos a llegar. ¿Vamos a llegar a la tierra prometida o vamos a morir como estos hombres? Entendiendo que cada una de las situaciones de mi vida nunca me faltó nada, mi hermano. Pero aún así decidieron elegir lo que a Dios no le agradaba. Decidieron ser, ¿cierto?, gente que se dedicó solo a reclamar, a ver la gloria de Dios, no a ver lo que el Señor estaba haciendo con cada uno de ellos, no a ver dónde los quería introducir el Señor, dónde quería llevarlos para transformar la realidad que estaban viviendo. Tenía el Señor que entrenar esos corazones. Y la única manera de hacerlo era hacer pasar todos estos años bajo ese yugo, digamos, en cuanto al proceso que estaban viviendo. Para poder salir de ahí solo tenían que mostrar el corazón, solo tenían que reconocer al Dios que estaban sirviendo, ¿cierto? El Señor al cual nosotros servimos, mi hermano, es un Dios justo. Es un Dios que no se equivoca, es un Dios que nos conoce, es un Dios que siempre va a hablar antes
siempre lo va a hablar antes. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordené. Le dijo el Señor al pueblo. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8, del 1 al 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introducirá en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Hermano, es lo mismo que el Señor le promete a usted hoy día. Es exactamente lo mismo que le promete Dios a usted hoy día. Pero tenemos que cuidar de poner por obra todos los mandamientos. Este versículo llévelo en su corazón, mi hermano, porque esto se lo dijo al pueblo de Israel, pero nos dice a nosotros hoy día. Cuidad de poner por obra todo mandamiento que yo os he dado hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dios bendiga su palabra, mi hermano. Dios nos ayude y nos dé entendimiento, discernimiento y sabiduría para poder guardar los mandamientos del Señor, el consejo del Señor y todo lo que Él pide de nosotros, mi hermano. El Señor nos ama, el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere que pasemos pronto el desierto, pero depende de su actitud, de la actitud de su corazón, cuánto tiempo vaya a estar allí. No clame delante del Señor diciendo una cosa y después diga otra que dice todo lo contrario de lo que ha dicho delante de la presencia del Señor. Cuidemos nuestros labios, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que hay en nuestro corazón es lo que sacamos afuera. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hasta aquí dejo la palabra del Señor en esta hora y Dios bendiga grandemente a su pueblo. Amén. Hermano Miguel.